con discapacidad mental que sean mayores de edad. Yo les había comentado en clases anteriores que cuando las personas tienen discapacidad mental, anteriormente había que declarar los interdictos y no podían realizar actos o contratos sino con el nombramiento de un curador, y ese curador era el que decidía por esa persona. A partir de esta ley 1996 de 2019, ya las personas con discapacidad mental, ellas pueden actuar por sí solas, solo con una persona de apoyo. Y además esta ley trae otra forma de poder proteger a las personas con discapacidad mental mayores de edad y todo el procedimiento que hay que hacer para nombrarles una persona de apoyo, más no un curador. Entonces, un grupo nos hablará de lo relacionado a lo que estudia el artículo 1 al 31 y otro grupo del artículo 32 al 62, no para leer artículos. O sea, no vamos a coger la ley y decir artículo 1, artículo 2, no, sino que se van a estudiar los artículos y ustedes van a presentarlo como una clase. O sea, lo van a presentar como cuando usted está exponiendo un tema relacionado, entonces va a mirar qué contienen los artículos y, por ejemplo, si uno de ellos dice la persona de apoyo será nombrado teniendo en cuenta el parentesco de la persona, entonces usted colocará como título nombramiento de persona de apoyo y usted manifestará cuando esté exponiendo cómo se hace el nombramiento de una persona de apoyo. Si luego otro artículo le dice de qué manera se tiene que, ante qué autoridad se tiene que solicitar ese apoyo, entonces usted manifestará que para poder asignarle una persona de apoyo a la persona discapacitada mental y da los pasos de lo que hay que hacer. Lo que no quiero es que sea una lectura del artículo, sino que sea una exposición dinámica con unas buenas diapositivas. No puede ser más de 20 diapositivas. O sea, el grupo trae máximo 20 diapositivas, todos los 9 estudiantes van a participar. Todos los 9 tienen que participar porque todo tengo que tomarle nota. Va a haber una nota individual, va a haber una nota grupal. ¿Por qué? Porque es que ustedes se tienen que reunir para, para preparar la exposición, para que después entonces no vaya a haber una descoordinación y a veces las diapositivas, unas tienen unas letras diferentes a las otras. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué vienen esas diapositivas? Y no, señor, es que hasta ahora, hace un poquito, hace 10 minutos me llegó la parte de Manuel. Es que Manuel no había mandado, ya Petra mandó, ya el otro mandó, pero no es así. O sea, ya desde ya usted se organiza con su grupo y comienza a mirar sobre qué es lo que van a exponer, cómo lo van a hacer. Luego se reúnen, sea virtual, sea presencial, y van a preparar algo muy bien elaborado, con unas diapositivas bien buenas. Entonces, me van por favor pasando a ver cuáles son las personas que van a conformar los grupos y yo voy a asignar quién sería el primer grupo, quién sería el segundo grupo, tercero, cuarto. Lo que sí les quiero decir es que todos los 4 grupos tienen que estar listos el primer día de las exposiciones, que es el 9 de mayo. O sea, todos los 4 grupos de la ley, o sea, los 2 de la ley 1996 más los 2 de la ley 1306, tienen que estar listos el 9 de mayo. ¿Por qué? Porque si un grupo no está listo por cualquier circunstancia, profe, que no podemos porque resulta que uno de los compañeros no pudo venir. Y entonces esa no es excusa. O sea, usted tiene que salvar el grupo y yo miraré después si a esa persona la dejo sin nota o si le doy otra oportunidad, lo que sea, pero usted tiene que salvar el grupo con la parte que le correspondió a ese estudiante porque la nota es grupal y la nota es individual. Entonces, si de pronto dicen, no, profesora, no estamos preparados, ese grupo no va a exponer y lo que le toca a ese grupo exponer lo expondré yo. O sea, yo daré la clase, pero no ese día, sino que le doy la oportunidad que suba al otro grupo. O sea, si el grupo número 1 no vino listo, entra el grupo número 2 y después expondría el grupo número 3. Y así en la siguiente clase expondría el número 4 y expongo yo lo que le correspondía al grupo que no expuso. Ese grupo que no expuso no va a tener nota. Pero siempre lo digo, pero eso nunca sucede, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque siempre me encuentro con estudiantes eh, que son cumplidores de sus deberes, que siempre están atentos a las actividades que tienen que hacer y nadie se pierde la oportunidad de tener su nota de tercer corte
trabajándolo de esta manera. Entonces, si uno ve que no hay interés en la actividad, pues entonces después haríamos el examen. Lo que sí les digo es que esta es una actividad que es importante, que todos debemos saber de qué manera se les protege a las personas con discapacidad mental, sean mayores de edad o sean menores de edad, porque la ley 1306, que fue modificada a su vez por la ley 1996, todavía tiene unos artículos a partir del artículo 49 que están vigentes. Y mire que le coloco del artículo tal al tal, excepto tales, o sea, las que están en verde no van a ser objeto de estudio porque están derogados. Entonces, por ejemplo, el grupo 3, que va a estudiar los artículos 49 al 87 de la ley 1306 de 2009, no va a tener en cuenta ni el 50, ni el 51, ni el 52, ni el 64 porque están derogados. Entonces, lo mismo el cuarto grupo no va a tener en cuenta el artículo 90 porque está derogado. Entonces, por favor, me van haciendo la lista de los grupos y me lo colocan en el chat y yo diré cuál será el grupo 1, cuál será el grupo 2, cuál será, pero todos los 4 grupos tienen que estar listos el 9 de mayo. Ese día yo voy a prestar el videobin en la facultad. Si no me entregan el videobin por cualquier circunstancia, entonces el grupo se encargará de buscar el videobin. O sea, yo, así como he llevado el videobin en las clases, me encargo de llevar el videobin. Pero si por cualquier circunstancia no encuentro videobin en la facultad, entonces el grupo se hará cargo de buscar el videobin, no sé, alquilarlo, prestarlo, o si alguien tiene videobin, entonces ese día lo llevará. También es así porque algunos estudiantes dicen, yo tengo videobin, yo lo puedo llevar. Entonces ustedes me dirán si hago las gestiones para ese día o si ustedes tienen videobin, díganme ustedes. Además de esa actividad, vamos a realizar otra actividad en el SIGBI relacionadas con la bioética y el derecho. Entonces son 2 actividades para el tercer corte. Si todo sale muy bien y son cumplidos, no hacemos examen de tercer corte. Pero si no, si me salen con que no, que eso nunca ha ocurrido, entonces me tocará hacer el examen del tercer corte. ¿Están de acuerdo? Perdón. Bueno, por favor, entonces tómele una captura a la pantalla, María Fernanda. Profe, ya lo mandé al grupo, ya están armando los grupos. Perfecto. Bueno, entonces vamos comenzando con la clase y me recuerda María Fernanda para al final, entonces, antes de la mesa redonda, tipo pantalla mosaico, porque ya no nos podemos sentar alrededor, sino sería mesa redonda tipo pantalla mosaico. Vamos a trabajar la nacionalidad y antes de eso, entonces, tomaré cuáles son los grupos. Bueno, vamos a hablar en el día de hoy de la temática relacionada con la representación. Hablaremos de las clases de representación, también de la patria potestad, cuándo se suspende, cuándo se da por terminada la patria potestad, que es la misma emancipación, y esto relacionado con la protección de las personas con discapacidad mental es la que vamos a trabajar a partir del 9 de mayo con las exposiciones de ustedes. Cuando hablamos de representación, nos retrotraemos a la época romana. En Roma, para la época de Justiniano, la representación era entendida como la sustitución de una persona por otra. O sea, se cambiaba una persona por otra, produciéndose los efectos del acto en el representado como si el acto hubiese sido celebrado por este. Si nosotros miramos nuestro Código Civil, en el artículo 1505 se define la representación y de ese artículo se deducen las clases de representación. Por favor, si alguien nos puede colaborar con la lectura del artículo 1505
Se me pasó llamar a lista, ahorita llamo a lista. 1505. Dice profesora, lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo. Ok. Fíjese, muchas gracias. Fíjese que dice, lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella. O sea que hay veces que una persona faculta a otra para que realice un determinado acto o contrato, para que firme en nombre de esa persona. O sea, yo puedo decidir vender mi apartamento, pero el día de la firma de la escritura yo puedo darle un poder a otra persona para que esa persona sea quien firme por mí, pero estando facultada por mí. O sea, que tiene que exhibir el poder donde yo estoy facultándolo para que me represente. Entonces, en este caso hablaríamos de una representación voluntaria o contractual. Y al mismo tiempo, dice el artículo, o por la ley, o sea que la representación también viene dada por la ley, o sea que puede haber una representación voluntaria cuando una persona le faculta a otra para que realice un acto o contrato, pero también la ley faculta a las personas para que representen a otras, ¿verdad? Entonces dice, producirá respecto del representado iguales efectos que se hubiese contratado él mismo. En ese sentido, tenemos que decir que según de donde emane el poder de representación, entonces la representación se clasificará en dos: representación contractual o voluntaria y representación legal. La representación contractual o voluntaria, en este tipo de representación, el poder surgirá de la voluntad del representado, que debe ser una persona capaz. Cuando yo digo que debe ser una persona capaz, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué se entiende cuando yo digo que el representado debe ser de edad, que esté ¿Cómo? en pleno, mayor de Per- edad y que esté en pleno uso de sus facultades físicas, Perfecto, muy bien, mentales. Camilo. Perfecto, Camilo. Que la persona tenga más de 18 años, que la persona tenga más de 18 años, entonces en este caso decimos es capaz. Esa capacidad de la que estamos hablando es la capacidad de ejercicio. Recuerden ustedes que cuando estudiamos la capacidad dijimos que existía la capacidad de gozo y la capacidad de ejercicio. Cuando estamos hablando de la representación y que alguien le da la facultad a otra persona para que lo represente, estamos hablando precisamente de la capacidad de ejercicio. Entonces, la fuente de donde se deriva este tipo de representación es la autonomía de la voluntad. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Es un principio de derecho que determina que yo puedo escoger con quién contratar y lo que yo voy a contratar. Entonces yo me pongo de acuerdo con otra persona que también tiene que ser mayor de edad para que me represente. La persona que va a firmar por mí en la notaría también tiene que ser mayor de edad y nadie me le impone a que yo tenga que darle la facultad a esa persona, sino que en virtud de la autonomía de la voluntad es que nace esa representación. Y yo entonces faculto a Camilo para que Camilo sea el que firme por mí en la notaría, ¿sí? Entonces, de eso se trata la representación contractual o voluntaria. La fuente deriva de la autonomía de la voluntad. Ahora bien, la representación también puede ser legal, porque aquí la representación legal nace de la ley. La ley es la que faculta, es la que establece esa potestad ante la incapacidad del representado. Entonces, la ley le otorga al representante esa facultad para actuar en nombre del incapaz. Aquí, en la representación legal, la fuente de donde deriva es la ley. La ley es la que dispone que los padres tengan que representar a sus hijos menores de edad. La ley es la que determina que cuando los hijos menores de edad no tienen padres, tengan que estar representados por sus curadores.
Entonces fíjese que la ley es la que dice, al no haber padres, hay que nombrarle un curador a las personas menores de edad para que éstas puedan realizar actos o contratos. ¿Quién es el representante? El representante es la persona que actúa en nombre de otro. ¿Quién es el representado? Es la persona en nombre de la cual el representante y en cuyo beneficio se realiza el negocio jurídico. Entonces, cuando yo voy a vender mi apartamento y no puedo o no quiero estar presente el día de la firma de la escritura, por cualquier motivo estoy fuera de la ciudad, estoy enferma, entonces yo faculto a Camilo para que Camilo sea quien firme por mí. ¿Quién será el representante allí? Camilo, ¿no? Camilo, ¿Quién será el representado? Persona, o yo. En el ejemplo que estoy dando. Usted. Ya. Muy bien, muy bien. Entonces, Camilo será el representante porque va a actuar en nombre mío y yo seré la representada, porque es la persona en nombre de la cual actúa el representante y en ese el beneficio se refleja es en mi patrimonio. O sea que Camilo tiene que ir a la notaría, exhibir el poder que yo le di, donde digo que él va a firmar, lo estoy facultando para firmar la escritura de venta de mi apartamento. Solamente para eso le estoy dando poder, lo estoy facultando. No le estoy dando poder para más nada. Por lo tanto, él tiene que exhibir ese poder porque de allí se derivará que él tiene la intención de representarme. Si Camilo llega a la notaría, exhibe el poder y firma por mí, los efectos de ese contrato se generarán en mi patrimonio. O sea, todos los efectos que se dan con relación a la firma de ese contrato se generarán efectos jurídicos en mi patrimonio. Si Camilo no exhibe el contrato, sino que él firma a nombre propio de él, entonces no me está representando, por lo tanto los efectos jurídicos radicarán y tendrán efectos jurídicos sobre su patrimonio. Entonces hay que tener mucho cuidado. La persona que nos va a representar tiene que exhibir el poder. Eso quiere decir que tiene la intención de representarnos. Si exhibe el poder, tiene la intención de representarnos y los efectos jurídicos recaen sobre mi patrimonio, sobre el representado. Nosotros los abogados también ejecutamos labores mediadas por la representación. O sea, cuando a mí una persona me entrega un poder, me faculta para que yo pueda defenderla en un determinado proceso. Entonces, en este caso, la persona me faculta, nosotros como abogados, nosotros elaboramos el poder para que la persona nos entregue esa representación. Entonces, precisamente la pregunta que me estaban haciendo, el abogado también realiza sus actuaciones mediadas por la representación. ¿Quiénes pueden ser representados? Se pueden representar las personas naturales, las personas jurídicas y aún las personas ausentes. Ustedes recuerdan que cuando estudiábamos la ausencia legal, cuando estudiábamos la muerte presunta, o más bien la ausencia legal, ¿qué decíamos del ausente? Cuando el ausente la persona se fue del lugar de su domicilio y dejaba bienes y dejaba deudas, ¿a quién había que nombrarle? Un representante legal que se administraba los bienes y también pues los negocios de él y que... Correcto, Jesús. Un representante legal o un curador que era quien lo iba a representar tanto en los negocios que había dejado, o sea, administrando los negocios, como tenía que pagar las deudas. Entonces, fíjense que se pueden representar también las personas ausentes. El artículo 1060 establece que la facultad de testar es indelegable, o sea, que no todo se puede realizar a través de la representación. ¿Por qué? Porque yo no le puedo dar poder a otra persona para que dé la voluntad, o sea, mi voluntad quede plasmada en
en un testamento no se la puedo delegar a nadie. O sea, yo no le puedo decirle a Jesús, Jesús, por favor, aquí le estoy dando facultad para que usted teste por mí, para que usted dé la voluntad en un testamento y firme por mí. No. La facultad de testar es indelegable. O sea, se puede hacer a partir de los 14 años, pero no se le debe dar poder a una tercera persona para que sea esa persona quien exprese la voluntad suya. No se puede porque la ley lo está expresamente prohibiendo. Entonces, fíjense que sí podemos dar representación para otro tipo de actos o contratos, pero la facultad de testar no se puede delegar. Entonces, lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cuál será la importancia de la representación? A ver, para ustedes, ¿qué es lo importante en la representación? ¿Por qué esa figura es importante? Señor, por la capacidad como tal, como hay personas que no son capaces y tienen un representante, pues pueden hacer cosas que personas incapaces no pudiesen. O sea, eso es lo que planteo más o menos. Muy bien, o sea que la representación le permite a ciertas personas que no pueden desarrollar ciertos contratos, entonces esta representación le permite a ellas poder realizar contratos, desarrollarse en el mundo jurídico. Díganmelo, Estela y Jesús. Profesora, sería como una forma de incluir, así como hablando pues de las personas que incapaces, es la manera que tiene ¿Una forma de qué? de incluirlas. O sea, De una forma, incluir. exacto, de tenerlas en cuenta por medio del representante. Correcto, es una forma de que las personas que no puedan por sí mismas realizar actos o contratos puedan estar incluidas en el mundo jurídico. Dígame, Jesús Alfonso. Profesora, digamos que para mí una la importancia de la representación también es la protección de los intereses de cada persona de manera individual, por lo menos sean personas que son menores de edad, que no tienen, de pronto, no son capaces por el tema de la edad, o incluso personas que desconocen el mundo jurídico, bien dicho, y tienen una persona que está apta para representarla jurídicamente ante un tribunal, ante una demanda, ante una entidad, en fin, infinidad de cosas. Muy bien, o sea que la representación es tan importante para las personas capaces como para las personas incapaces, porque tanto capaces o incapaces pueden actuar en el mundo jurídico, pero por la representación. Entonces, la importancia de la representación radica porque permite que las personas incapaces puedan actuar en la vida jurídica cuando carecen de voluntad o no pueden expresarla debidamente, pero también facilita la celebración de actos jurídicos por personas capaces cuando éstas no puedan o no quieran actuar directamente. Hay veces que yo no estoy enferma, simplemente no quiero salir de mi casa, faculto a otra persona para que realice un acto que me corresponde a mí realizarlo. Por ejemplo, yo me puedo casar por poder. O sea, yo estoy en otro país, en otra ciudad, y se llega el día, la hora en que yo deba casarme y yo le puedo dar poder a una persona para que dé el consentimiento a nombre mío. O sea, actualmente ya se le puede dar poder la mujer puede dar poder para casarse. Antes no, antes el hombre era el que podía dar poder. Hoy en día tanto el hombre como la mujer puede expresar su voluntad de casarse, de contraer matrimonio a través de un poder y una tercera persona será quien dé ese consentimiento. Entonces, si yo estoy en otro país y le doy poder, por ejemplo, a mi hermana o a una amiga para que dé el consentimiento, solamente le estoy dando esa facultad, no para que pase la noche de bodas con mi prometido, con mi novio, con mi futuro esposo. Solamente ella tiene que ir a la notaría o al juzgado o a donde se vaya a hacer la ceremonia a dar el sí. Dígamelo, Estela. Luz y Jesús. Profesora, esto es igual de válido así, o sea, para todos los, me explico? O sea, para todos los conceptos, o sea, está casada. O sea, esa persona le da la voluntad a otro de decir, de asistir al registro civil, por ejemplo, y ya eso queda un matrimonio constituido, o después ella debe hacer otro trámite, acercarse, de pronto ella firmar algo, o ya queda así. No, o sea, yo le doy a usted
el poder para que usted dé el consentimiento mío en la celebración del matrimonio, y con eso yo soy mayor de edad, usted es mayor de edad, y eso queda allí registrado en el documento del acta matrimonial y es válido. Es válido porque tanto usted es mayor de edad como yo estamos en pleno uso de nuestras capacidades mentales, y yo estoy en otra ciudad y queda plasmado allí cuál fue mi querer, cuál fue mi consentimiento. Yo no tengo por qué después refrendar eso porque ya eso quedó, ese poder ya lo elevamos, perdón, ya fuimos a la notaría, ya autenticamos las firmas y eso está válido. O sea, no tengo por qué refrendar después ese consentimiento que yo le di a usted. Primero Jesús y después Camilo. Profesora, tengo una pregunta y es cómo organizo las ideas. O sea, sabemos que el representante legal, pero ¿cómo hacemos para que eso se mantenga? O sea, digamos, en el caso de que usted dijo lo del matrimonio, ¿eso tiene que ser por acto legal? ¿Hay que hacer algún escrito antes? ¿Hay que hacer Claro. un contrato? O sea, eso es lo que quiero No, no, saber. no, es un poder. Un poder es un documento en donde usted expresa cuál es su querer, qué va a facultar a la otra persona. Entonces allí usted ese documento lo lleva a la notaría y usted firma el documento y el notario da fe de que ese documento lo firmó usted, ¿sí? Entonces ya nuevamente usted va a decir a nombre de quién es la persona que lo va a representar a usted, sea para matrimonio o sea para cualquier otra actividad, siempre y cuando la ley no expresamente haya establecido que no se puede hacer por poder, como lo dice con el testamento. O sea, si la ley establece que el acto de testar es indelegable, yo no puedo darle un poder a una persona para que realice el testamento por mí. Sí, porque la ley ya expresamente ha dicho que no se puede realizar ese acto en virtud de una facultad o de un poder. Pero yo voy a vender mi casa y yo de igual manera hago el poder y el poder lo llevo a una notaría para que el notario refrende que yo soy la persona que estoy otorgando el poder. Estando así realizado ese poder, dándole la facultad a Luz Estela para que ella, no es que se va a casar por mí, ella va a dar el consentimiento a nombre mío. Ella va a dar el consentimiento, lo va a dar a conocer allá y se va a quedar plasmado en la escritura de matrimonio o en el acta matrimonial, si es por juzgado, si es por notaría, en la escritura matrimonial, en la escritura del matrimonio, que yo le otorgué poder a esa persona para que firmara por mí. ¿Y quién se casa allí? Yo, porque los efectos jurídicos recaen sobre el representado, y en este caso soy yo. La representante será la persona a quien yo le estoy dando el poder. Dígame, Camilo. Profe, disculpe, no sé si de pronto habrá dicho, retrocediendo en el ejemplo en donde usted me nombraba a mí como su representante, supongamos que el ejemplo que usted dio, el de la venta del inmueble, en el documento queda expreso, Juanita Pérez le vende el inmueble a la profesora, representada por Camilo. Correcto. Al momento de la rúbrica es la mía, obviamente, ¿cierto? Correcto, La así firma es la es. mía. Correcto. Listo. Y en la parte de abajo de su firma, entonces dice que usted está firmando por poder entregado por mi persona, pero en el cuerpo del contrato también está diciendo que se ha presentado, o sea, entre los suscritos a saber, Petra Jiménez y María Eugenia Rojas, representada en este acto por el señor Camilo, el apellido de Camilo. Entonces, ¿quién se presenta a este acto mediante poder especial otorgado por la señora María Eugenia Rojas, identificada? Todo eso tiene que quedar plasmado en el acto. ¿Listo? Lo mismo Listo. cuando me voy a casar, también ahí se Esa va a es la otra pregunta. En la otra pregunta, la persona firma con su nombre, pero, o sea, es el mismo caso. Siento que cambia la circunstancia. el mismo caso. Todo tiene que quedar allí, tanto en el cuerpo del documento como en la firma donde el representante va a firmar. En ese ¿Listo? caso, aplicaría también cuando está el proceso de divorcio y todo eso. En este caso, cuando nosotros como abogados vamos a representar a nuestros clientes, es la ley la que dice en ciertos eventos que ciertas actuaciones tienen que ir acompañados de abogados,
Por ejemplo, en un proceso de divorcio no puede ir las personas, así sean mayores de edad, no pueden ir directamente a divorciarse de mutuo propio. O sea, no puede ir Camilo y Luz Estela, si están casados, directamente a solicitar el divorcio porque la ley establece que tiene que darse a través de abogado. Entonces, Luz Estela y Camilo le dan poder, así estén de mutuo acuerdo, le dan poder a María Eugenia Rojas, que es la abogada, para que ella lleve a cabo el divorcio. Entonces, en el poder se establece que Luz Estela y Camilo, que están casados desde hace tanto tiempo y que tienen 2 hijos, etcétera, y que han decidido de mutuo acuerdo divorciarse, le están otorgando poder a la abogada María Eugenia Rojas, y eso hay un estilo para realizar el poder, y luego María Eugenia elabora la demanda con la solicitud ante el notario para que le otorguen el divorcio. Cuando es alimento, patria potestad, igual caso. De igual Hay que manera. presentar abogado. De igual manera, cuando es alimentos para menores de edad, el Código de Infancia y Adolescencia establece que la persona que tiene al menor bajo su cuidado, ya sea la madre, la tía o el padre, si el padre es el que va a buscar los alimentos, que la mamá no está dando los alimentos, quien tenga bajo su cuidado al niño puede solicitarlo directamente. Eso es una excepción a la regla y sí puede solicitarlo. Lo que sucede es que hay veces que no se cumple esa norma del Código de Infancia y Adolescencia porque muchas personas que han ido al consultorio jurídico de la universidad manifiestan, no, es que yo fui directamente al juzgado y el secretario me dijo, váyase al consultorio jurídico de cualquier universidad, que ahí le ayudan a elaborar la demanda. Eso no debe ser así porque el Código de Infancia establece que el padre o la madre o quien tenga bajo su cuidado al menor que necesite alimento puede solicitarlo directamente en el juzgado y el secretario debe tomarle la declaración y recibirle esa demanda. Entonces, resulta que lo que hacen es que lo envían a un consultorio jurídico. Ellos se roban en el hecho de que tienen que hacer una conciliación previa, pero si el mismo Código de Infancia dice que en el juzgado le pueden recibir esa demanda, necesariamente se la deben recibir y ahí sí llaman entonces al señor o a quien le hayan solicitado el alimento y lo citan a una audiencia de conciliación. Eso es lo que debieran hacer en el juzgado si llega una madre, cualquier persona, a solicitar alimentos para un menor. Pero lo que hacen es que los envían para un consultorio jurídico para que les atiendan el caso. Ustedes en consultorio jurídico, cuando vayan a hacer sus consultorios, van a recibir allá personas que van a decir que el padre o la madre no les ha dado alimento. Entonces ustedes tienen que citar a ese padre que no está cumpliendo, a esa madre que no está cumpliendo y hacerles una audiencia de conciliación. Eso no es ustedes mismos, sino a través del centro de conciliación, ya ellos les explicarán cómo lo tienen que hacer. Y primero se hace esa audiencia de conciliación y si el padre no tiene voluntad de conciliar o la madre no hay un acuerdo, entonces con esa acta de no conciliación se solicita, ahí sí, los alimentos vía procesal. Pero como el acta de conciliación es un requisito indispensable para iniciar la demanda de alimentos para menores, entonces es necesario primero conciliar o no conciliar. Dígame, Briangi. ¿Cuál multa por incumplimiento? No, no. Si las dos partes conciliaron, por ejemplo, llamaron allí en el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad del Atlántico, usted se presentó a manifestar que el padre de su hijo no ha cumplido con su obligación, luego le manda una citación al señor, el señor se presenta a la semana siguiente, en la audiencia de conciliación le proponen fórmulas de arreglo, la doctora, la conciliadora en familia de allá de la universidad y ustedes que van a ser los estudiantes que se están entrenando, le proponen fórmulas de arreglo al señor donde le dicen, la señora está pidiendo 2 millones de pesos. Entonces el señor dice, yo no puedo dar 2 millones de pesos.
y ustedes le proponen, pero entonces usted se gana 4 millones, y como usted se gana 4 millones, la ley establece que hasta en un 50% se le podría demandar. Entonces el señor dice, sí, pero es que yo solamente no tengo un hijo, entonces yo tengo otro hijo con otra señora. Entonces, cuando él dice, y aquí traigo el registro civil, entonces ya usted busca la manera de que la otra parte que está solicitando los 2 millones también sepa que se debe cumplir con los alimentos de otro menor. Entonces, en este caso, ya cuando se sabe que tiene otra obligación el señor, se le dice, entonces, ¿cuánto usted puede darle a su hijo? No, que yo solamente le puedo dar 800. Entonces, la señora y ustedes van a decir, bueno, vamos a transar en 1 millón, porque resulta que como él se gana 4 y tiene 2 hijos, entonces el 50% serían 2 millones, y si tiene 2 hijos sería 1 millón para cada hijo. Entonces resulta que el señor no quiere dar 1 millón, sino 800. Entonces allí entran como en un juego para que la persona, quien va a recibir los 800, diga si en verdad quiere aceptarlo o no quiere aceptarlo. Si quiere aceptarlo, entonces ahí se concilia y quiere decir que el señor todos los meses tiene que darle 800,000 pesos. Resulta que le dio 2 meses, pero el tercer mes no le dio. Entonces Briangi ese mes se lo deja pasar. Luego viene el cuarto mes y tampoco entrega la cuota. Quiere decir que está debiendo ya 2 meses. Entonces Briangi se devuelve al consultorio o contrata a un abogado, y ese abogado tiene que iniciar un proceso ejecutivo. Un proceso ejecutivo donde se solicite el embargo de los salarios al papá de su niño para que él entonces pague esas cuotas atrasadas más los intereses que se vayan causando, porque cuota que no pague, cuota que se le va ascendiendo también los intereses. Entonces no sé si a eso te refieres con multa, porque no es una multa que se le cobra, sino que se le cobra la cuota más los intereses que se vayan causando, mes a mes. Y él trabaja. Ah, ya. Bueno, entonces ya entiendo. De pronto fue que tú iniciaste una denuncia penal, o sea que tú fuiste a la fiscalía, debe ser, porque también por incumplimiento de los alimentos se puede dar por la vía civil la demanda de alimentos, o por la vía penal, porque la inasistencia alimentaria es un delito. Entonces, si tú fuiste a la fiscalía, no sé si fuiste a la Casa de Justicia. Si fuiste a la Casa de Justicia, hay una fiscalía allí. Entonces la fiscalía es la que está llevando el proceso, y como él no cumple, entonces ahí sí le imponen es la medida de cárcel y multa. Entonces no sé si te refieres a eso. Si fue por la vía penal, si es por la vía penal, entonces ahí sí, hasta cárcel. Entonces tú tendrías que buscar el domicilio de él. O sea, hay que mirar si él está trabajando o no está trabajando. Y si está trabajando, lo ideal sería embargarlo, o sea, iniciar un proceso ejecutivo. Y si lo hiciste por la vía penal, pues busca la orden de captura y a buscar dónde se encuentra para que lo capturen, y apenas lo capturen, enseguida se pone en las pilas para consignarte el dinero. Porque todos esos dineros que él te está debiendo tienen que ser restablecidos. O sea, todo el tiempo que te ha dejado de pagar, tienes que cobrarlo. Pero ojo que no se te vayan a pasar más de 4 años, porque entonces ahí comienzan a perderse, a prescribir
las cuotas atrasadas. Después de 4 años, entonces tienes que ir cobrando los que no se han vencido. Pero lo importante fue que ya tú lo demandaste, ya tienes conciliación. Esa conciliación la tienes que hacer valer con un proceso ejecutivo, pero también si quieres que lo capturen, también lo puedes hacer solicitando una boleta de captura, si lo hiciste por la vía penal. Si no lo hiciste por la vía penal, entonces tienes que iniciar un proceso ejecutivo, pero lo ideal es saber dónde se encuentra él, ¿sí? ¿Dónde se encuentra? Eso hay que buscar la manera, buscar familiares, mandar a averiguar con otras personas. eh, no sé cómo se haría, a ver si en el sistema de salud, colocando la cédula de él. ¿No te sabes la cédula de él? Sí, sí me sé la cédula de él, Bueno, con la cédula de pero él, se puede buscar dónde se encuentra afiliado. Si está trabajando, sale en el sistema de seguridad social. no, pero lo que pasa es que pues hasta donde yo tenía conocimiento, pues él tenía era trabajos informales, entonces digamos que no, Y pues no, él no aparece tiene como bienes, subsidiado. No, no tiene bienes. no, Porque entonces, aun cuando él no trabaje, él tendría que dar una cuota como si ganara el salario mínimo. Y el salario mínimo es 1.000.000. ¿Cuántos hijos tiene él? no, solo el mío. Entonces tendría que dar mínimo 500.000 pesos mensuales. Sí, es que de hecho en mi proceso han habido una serie de irregularidades porque de hecho yo lo he procedido, sí, por la fiscalía, pero el proceso inicial fue por comisaría. Entonces, más bien tocará de ir ¿cómo es? Al consultorio jurídico y revisar todo el tema en sí, porque como le digo, sí he tenido una serie de irregulares bastantes. Bueno, cuando vayas al consultorio jurídico tienes que llevar el acta de conciliación para que se sepa a partir de cuándo te está debiendo. O sea, tú dices, conciliamos en esta fecha y solamente me dio esta cuota o no me dio cuota, y desde allí te van a sumar todas las cuotas que te está debiendo, y si buscan si está trabajando o no está trabajando, eh, porque si no está trabajando, ¿qué le van a embargar? Si no tiene bienes, ni está trabajando ni nada, entonces yo lo perseguiría penalmente. O sea, se inicia la denuncia penal. Sí, y por eso fue mi duda, porque yo inclusive en ese momento yo pregunté, yo dije, bueno, si esa multa para quién va, porque si va a ir para el Estado, no, pues yo voy a trabajar para el Estado, para que la multa se vaya para el Estado, yo necesitando la plata y se va a ir para el Estado. Así es, si es por lo penal, la multa no te la van a dar a ti. Él va a pagar su condena en prisión, pero las cuotas quedan allí pendientes hasta que él tenga forma de pagártela, ¿sí? Porque es que eso no es que se va a perder, se van a perder si van pasando de a 4 años si tú no las cobras, pero si tú las cobras, ahí están pendientes para cuando él tenga. El problema es cuando se le llena el patrimonio a ese señor, pero en algún momento él puede trabajar y tú le embargas el salario. Ves al consultorio jurídico y ahí en el consultorio jurídico te asesoran sobre eso. Muchas gracias. Bueno, Carla. Profe, tengo 2 preguntas. La primera es, cuando se demanda por lo civil, ¿le embargan el sueldo si está trabajando? Si está trabajando, sí. Si es por alimentos, o sea, si Sí, me estás preguntando por alimentos, sí, entonces señora. la ley establece que hasta, si es alimentos para menores, hasta el 50% del salario Ok, podría y embargar. solo es, o sea, lo de, por la parte de alimentos nada más es para los que son menores de edad, ¿verdad? Los que son mayores de edad ya no, Los que son no sé. mayores de edad, si están estudiando y no pueden trabajar hasta los 25 años, por ejemplo, una persona que esté estudiando en la universidad y está estudiando de día, y por estar estudiando de día no puede trabajar, tiene que probar eso, o sea, probar que sus horarios no le permiten trabajar y que necesita esas horas para poder estudiar. Entonces va a decir que por ese hecho necesita que el padre le cancele los alimentos hasta los 25 años por jurisprudencia. O sea, la Corte Constitucional es la que ha establecido que después de los 18 años, si el hijo está estudiando, se le pueden solicitar los alimentos a los padres hasta los 25 años
o hasta que se gradúe, porque hay personas que se gradúan de 22 años o de 23. Entonces no quiere decir que tú te gradúas y sigues cobrando los alimentos, no, es hasta que te gradúes, hasta que tengas una profesión u oficio, dice. Ok, gracias. Bueno, vamos a seguir. La representación legal es la facultad que la ley le confiere a una persona para actuar en nombre de un incapaz y de vincularlo en los negocios que por él celebre como si hubiese contratado él mismo. El artículo 62 del Código Civil establece que las personas incapaces de celebrar negocios serán representadas por los padres, quienes ejercerán conjuntamente la patria potestad sobre sus hijos, en este caso menores de 18. El artículo dice menores de 21, pero tenemos que entender que son menores de 18. Si a falta de uno de los padres, la representación legal será ejercida por el otro. O sea, si uno de los dos padres fallece, el otro padre será quien lo representará. No tiene la patria potestad ni puede ser nombrado guardador el padre o la madre declarado en juicio contradictorio. Igualmente podrá el juez con conocimiento de causa y a petición de parte conferir la patria potestad exclusivamente a uno de los padres o poner bajo la guardia 315 contempla como causales de emancipación judicial y en los demás casos la suspenderá. Y segundo, por el tutor o curador que ejerce la guarda sobre menores de edad no sometidos a patria potestad. Entonces, ¿quiénes son los sujetos de la representación? De un lado tenemos a un sujeto activo, que es el representante legal. Y de otro lado tenemos a un sujeto pasivo, que es el representado o sobre quien recae la representación. ¿Quiénes son los sujetos activos? Los padres o los guardadores. Los padres, a falta de uno, ejerce el otro. Se muere uno de los padres, el otro será quien representa a los hijos. Los guardadores cuando no hay padres. ¿Quiénes son los guardadores? Los curadores, los administradores. Entonces, cuando el patrimonio del menor supere una suma considerable que establece la ley 1306 de 2009, entonces ya no será una persona natural, sino una persona jurídica quien va a administrar esos bienes. Los sujetos pasivos, entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los representados? El hijo de familia. ¿Quiénes son los hijos de familia? Menor de edad. Muy bien. Menor de edad. Entonces, el menor de edad, el emancipado menor de 18 años. Sí, porque usted dirá, pero ¿cómo así el emancipado? Hay hijos de 15 años que el padre o la madre han decidido de manera voluntaria emanciparlo. Ahorita vamos a ver qué es la emancipación. O sea, cuando se pone fin a la patria potestad. Pero ese hijo que se ha emancipado y es menor de 18 años, habrá ciertos actos que sí tiene que estar representado. Por ejemplo, yo le di permiso a mi hijo para que trabajara en cierta actividad, pero no está facultado para vender su apartamento o para comprar una casa. Ahí sí tengo que representarlo, ¿sí? Entonces, el hijo emancipado menor de 18 años habrá entonces que representarlo en otros actos o contratos. El discapacitado mental absoluto siendo menor de edad, porque si es mayor de edad ya no hay que representarlo. Cuando la persona discapacitada mental es mayor de edad, se le nombra una persona de apoyo. Pero cuando el discapacitado mental es una persona menor de edad, ese sí es sujeto pasivo de la representación y hay que nombrarle un curador. Ahora bien, miremos qué será eso de la patria potestad. El artículo 288 del Código Civil establece que la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que la ley le reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitarles a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. ¿Quiénes ejercen la patria potestad? Corresponde a los padres conjuntamente el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos. A falta de uno, la ejercerá el otro.
Los hijos no emancipados son hijos de familia. Entonces, ¿cuáles son los derechos que le otorga la patria potestad a los padres? Por eso se llama patria potestad, porque esa potestad es para los padres. Entonces, encierra 3 derechos la patria potestad. Uno es la representación legal, otro es el usufructo de los bienes de los hijos y otro es la administración de los hijos menores. La Corte ha indicado cuál es la naturaleza de la patria potestad. La Corte Constitucional ha dicho que la patria potestad es de orden público, por lo tanto es obligatoria, es irrenunciable, es personal e intransferible y es indisponible. O sea que un padre no le puede entregar ese derecho de ser el representante legal, no se la puede entregar a otra persona, porque es indisponible, es inalienable, no se puede transferir, es de obligatorio cumplimiento por parte de los padres y es personal. Entonces, es deber de los padres ejercerla en interés de su hijo menor, sin que ese ejercicio pueda ser atribuido, modificado, regulado, ni extinguido por la propia voluntad privada, sino en los casos que la ley lo permita. Y la custodia y cuidados personales, que no es lo mismo que la patria potestad, la custodia y cuidados personales se traduce en el oficio o función mediante el cual se tiene poder para criar, para educar, para orientar, conducir, formar hábitos, dirigir, disciplinar la conducta del niño, de la niña o del adolescente, y la cual corresponde de mutuo acuerdo o de consuno. Esta palabra consuno quiere decir de mutuo acuerdo a los padres y se podrá extender a una tercera persona. O sea, que hay veces que cuando hay divorcio, separación de los padres, uno de los padres se queda con los niños y otro se le establecen o se le regulan las visitas. Pero todos dos, o sea, los dos padres, así estén divorciados, separados, ambos tienen la patria potestad, sino que a uno le entregan la custodia y cuidados personales y al otro le asignan las visitas. Entonces, por ejemplo, cuando los niños son menores de 10 años, casi siempre cuando son menores de 10 años le entregan la custodia a la mamá y el padre es el que se le regulan las visitas. ¿Cuántas veces los va a visitar a los niños? Los que se pongan de acuerdo las partes, no que el papá dice, yo tengo que ver a mis hijos todos los días va y los visita. O no, yo solamente puedo visitarlos 2 veces a la semana, 2 veces a la semana, cada semana, que en las vacaciones de junio le corresponden al padre, las vacaciones de diciembre a la madre, todo es como se pongan de acuerdo los padres. Entonces, custodia y cuidados personales se le entrega al uno y el otro se le regulan las visitas, pero la patria potestad es para ambos. Dígamelo, Estela. Profesora, hágame un favor, ¿me puede repetir la parte en que es como los derechos de la patria potestad, lo que dijo de representación o usufructo de los bienes? Ah, bueno, aquí lo estás viendo en la diapositiva que vamos a ver ahora. Ah, ok, gracias. Sí. ¿Cuáles son los derechos que otorga la patria potestad? La representación, la administración de los bienes de los hijos, el usufructo de los bienes de los hijos. O sea, cuando usted tiene la patria potestad, usted tiene que representar a su hijo. Por ejemplo, su hijo comete un daño a un vecino y ese vecino lo denuncia. Entonces, resulta que le llega la citación a su casa porque su hijo cometió ese daño. Usted como padre tiene que representar a ese hijo, entonces tienes que ir a la inspección de policía. Entonces, ante una autoridad administrativa, tú puedes representar a tu hijo porque tú eres, a través de la patria potestad, el representante legal de ese hijo, ¿verdad? Ahí no te están pidiendo abogado, sino simplemente para que vaya una amonestación, algo que está sucediendo, que tu hijo está interrumpiendo la paz de tu familia, llega a molestar, te tira piedra, alguna cosa. Entonces, tú como padre tienes que acompañar a ese hijo que ha sido citado y vas en representación de él allá porque no lo puedes mandar solo para mirar lo que está sucediendo. Si se trata de un acto procesal ante un juzgado, entonces ahí tú como padre otorgas el poder al abogado a nombre de tu hijo.
O sea, ahí tú estás representando a tu hijo, pero le das el poder al abogado en nombre de tu hijo, porque tú eres el representante legal, pero tu hijo no puede otorgarle el poder al abogado porque no tiene 18 años. Entonces, la representación es la facultad que la ley le otorga a los padres para obrar sobre los actos jurídicos que asume el hijo y el acompañamiento en los procedimientos ante la autoridad judicial o administrativa a la que debe acudir el hijo. Pues yo no puedo dejar que mi hijo se aparezca solo en una estación de policía, ni ninguna autoridad administrativa ni judicial, porque yo soy el padre. O sea, yo soy quien tengo que acompañarlo. Si no hay padre, entonces habría que nombrarle un curador. El otro derecho es la administración de los bienes de los hijos menores. Es la facultad para ordenar, disponer y organizar, de acuerdo con la ley, el patrimonio económico del hijo de familia y lograr de él los mejores rendimientos posibles. Entonces resulta que mi hijo tiene bienes, mi hijo menor. Yo como madre de familia y mi esposo como padre de familia tenemos derecho de administrar los bienes de nuestros hijos menores. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen la capacidad para administrar esos bienes. Entonces resulta que a mis hijos le dejaron una herencia y tienen una finca, ¿verdad? Y tiene apartamentos que están arrendados. Yo como madre tengo que administrarle esos bienes, pero no para gastarme el dinero en fiestas, ni en vestidos, ni nada de eso. Tengo que administrarlo para que ese patrimonio crezca, para que ese patrimonio dé rendimientos. Los padres somos los únicos curadores que no tenemos que rendirle cuentas al juez sobre los rendimientos de los frutos del patrimonio de nuestros hijos. Pero si alguien nos demanda porque no estamos haciendo buen uso de esa administración, entonces ahí sí el juez nos va a solicitar las cuentas de esa administración. Pero los únicos representantes que no tienen que rendir cuentas son los padres, ¿ya? Si usted es curador y le otorgan una curaduría para que administre los bienes de un pupilo, usted tiene que rendirles cuentas al juez cada 6 meses, cada 8 meses, cada año. Pero los padres no tenemos por qué rendir cuentas, salvo que lo estemos haciendo indebidamente y estemos malversando los bienes de nuestros hijos, y ahí sí una tercera persona, un familiar, dé a conocer eso ante un juez de familia, y ahí sí el juez nos va a pedir cuenta. Ya le doy la palabra. Entonces, el usufructo de los bienes de los hijos menores también es otro derecho que encierra la patria potestad. Constituye uno de los medios con que cuentan los padres para atender las obligaciones de crianza, descartándose su utilización en el beneficio exclusivo de los padres. Resulta que los rendimientos que están dando la administración de los bienes de mi hijo menor, yo lo tengo que invertir, no todo, porque tengo que hacer que ese patrimonio vaya aumentando, pero parte de esos frutos que se estén percibiendo, pues los voy a invertir en la educación de mis hijos, no solamente de que el que es dueño de ese bien, sino de los demás hijos, pero también lo puedo invertir en la recreación de todo el núcleo familiar. Pero por el contrario, yo soy una persona que me encanta ir a los clubes de moda y me voy a comprar la ropa de última moda y los zapatos, los más finos, y resulta que yo soy la que estoy lucrándome con el producto de la administración de los bienes de mi hijo. Entonces, alguna persona puede demandar esa circunstancia. Dígame, Camilo. Profe, la pregunta era esa, porque usted lo explicó al final, de que las terceras personas pueden ser familiares o otra persona, ¿sí? En el momento donde se vea que está en detrimento patrimonial. Así es. Bien, entonces resulta que yo como madre de familia voy a administrar los bienes de mis hijos menores, tengo que mirar cómo está constituido el patrimonio de ese hijo de familia. Sí, porque como hablamos de que los padres administran los bienes de los hijos, ¿cuáles son los bienes que administran los padres? Porque resulta que el patrimonio de los hijos menores está compuesto por 3 peculios. Ya eso lo habíamos hablado en clases pasadas y les dije que íbamos a explicarlo aquí cuando habláramos de la patria potestad. Entonces, ese patrimonio de mi hijo, dentro de ese patrimonio hay 3 peculios.